Buenos días a todas, buenos días a todos. El CIESTAM desde hace muchos años está en la vanguardia en ciertos temas, ¿verdad? Extensionismo, política pública, innovación, y es por eso que el día de hoy invitamos a Frédéric Houllier, al cual le agradecemos mucho su presencia, para hablar precisamente del tema de innovación, una nueva perspectiva, contrastar algunas ideas. Fred, estás en el aula magna del CIESTAM. El CIESTAM es un área de posgrado de la universidad, más o menos 70 estudiantes entre maestría en ciencias y doctorado. Por cuestiones de restricción, solamente estarán aquí algunos y otros están conectados en línea. La idea, la dinámica siempre es escuchar 30, 40 minutos de disertación y después entablar algún diálogo con los asistentes que estén aquí o con los que estén en el aula, en la parte virtual. Fred es un sociólogo conocido en el CIRAD. Ahora tenemos la fortuna de tenerlo muy cerca aquí en CIMIT, trabajando muchos temas de innovación y de políticas públicas. No quisiera leer una semblanza de él para no quitar tiempo, pero seguramente él nos podrá comentar a lo largo de su exposición cuál ha sido su experiencia. Él nos coordinó en una publicación que participamos aquí, una estudiante de doctorado en aquel momento, un servidor y un compañero que estuvo de estancia aquí de Francia también, conocido tuyo, que hicimos el capítulo México, ese libro de políticas de innovación. Muy bien. Fred, un gusto, muchas gracias. Adelante, estás en tu casa. Muchas gracias, Roberto. Buenos días a todas y a todos. Bueno, primero, gracias por la invitación. Vine ahora en vecino, estoy ahí atrás en el CIMIT a 20 minutos de acá. Yo trabajo para el CIRAD, que es una institución francesa de investigación agrícola que se dedica a cooperación internacional. Y ahí trabajamos en la casa de unos socios en varios países de América Latina, de África y de Asia. Entonces llegué acá ahora en septiembre en el CIMIT, antes pasé 4 años en Brasil, en Río de Janeiro, ahí nos conocimos a Roberto, a congreso de presentación de este libro sobre sistema de políticas de innovación, y antes unos 4 años en Argentina, ahí donde me gané este acento que probablemente habrán reconocido. Entonces, inicialmente tengo una formación de ingeniero agrónomo, después desvié para ciencias sociales y un doctorado en sociología de tecnología e innovación. Entonces trabajo cuestiones de ciencia, tecnología e innovación, de relación entre ciencia y sociedad, ciencia e industria, el papel de los productores en la generación de conocimientos y tecnologías. Trabajé sobre varias tecnologías, tanto al nivel de la práctica, de los productores, de las empresas relacionadas a las tecnologías, las empresas que venden insumos, que generan insumos, que diseñan innovaciones en este campo, y también con políticas públicas que van promoviendo algunas tecnologías o intentan, y es lo que voy a explicar un poco hoy, reducir el uso de algunas tecnologías. Estos últimos años trabajé principalmente sobre tecnologías como la maquinaria agrícola, y a lo que me dediqué más fue principalmente la cuestión de bioinsumos, un tema que está muy de moda hoy en el mundo y en América Latina, sobre todo en América Latina, porque esta categoría de bioinsumos es realmente una categoría propia a América Latina, que va agrupando biofertilizantes y control biológico. Y entonces estuve estudiando principalmente en Francia un poco, pero en Argentina y en Brasil, cómo el Estado está promoviendo estas tecnologías en interacción con productores y empresas de insumos. Y de ahí viene parte de la reflexión que voy a presentar hoy, que la generación de estas tecnologías está muy relacionada a la voluntad, digamos, de reducir el uso de unas tecnologías existentes o dominantes que son los agroquímicos, o generalmente, digamos, los insumos químicos, que son, lo sabemos, centrales en el proyecto de la modernización agrícola, de la revolución verde, y que hoy genera mucha controversia, tanto en los impactos de la salud, la sociedad, ambientales, o sea, un montón de cosas que van criticando el uso intensivo de estos insumos. Entonces, hoy les voy a presentar un libro que fue publicado este año, en Francia,
con un título original en francés, pero estamos trabajando en una versión extendida en inglés, que debería salir el principio del año que viene. La traducción literal no es muy buena, pero bueno, hacer sin, hacer con menos, nuevos horizontes para la innovación. Un libro que coordinamos con un colega de la Universidad de Lausanne en Suiza, agrupando varios trabajos con esa perspectiva que les voy a presentar. Se hace referencia al concepto original que voy a presentar después, que habíamos trabajado en inglés, de Innovation Through Withdrawal, que es la traducción literal en español, no es muy fácil también. Innovación por sustracción o retirada, la idea de sacar o reducir algo que está existente, presente, con esa observación inicial, que en general consideramos que la innovación, en particular en la cuestión de tecnología, pasa por la introducción o el hecho de agregar algo más, algo que no existe. Ahí por eso hablamos de difusión, de adopción, de incorporar algo nuevo. No avanza. Ahora sí. Pero lo que podemos observar es que la mayor parte de las innovaciones implicar dejar de lado algo, o a veces a alguien. Y esa es esta idea que voy a explicar, que intentamos conceptualizar en este libro con varios estudios de casos. Me explico. A ver, tengo problemas con que no reacciona muy bien. A ver, ahora sí. Los marcos teóricos analíticos de la innovación, tanto de economía o en sociología, identificaron esta parte del problema. O sea, desde Schumpeter, con la idea de creación destructiva, o sea que crear algo también destruye lo existente, o sea que son ciclos de tecnologías que nacen y mueren. Y también en la teoría del actor red, Actor Network Theory, de sociología de la innovación, se habla también tanto de attachment-detachment, apego-desapego. O sea, el usuario que va a incorporar una nueva tecnología se va a pegar a una nueva tecnología y también se va a desapegar de lo que estaba haciendo. Pero lo que pasa es que le prestamos mucho más atención hasta ahora al hecho de incorporar algo más que al hecho de deshacerse o desapegarse de lo que estábamos haciendo, o cómo hacemos para reducir o retirar algunas tecnologías existentes que se volvieron problemáticas. Entonces, la primera observación es la siguiente, que la retirada o la reducción de tecnologías, o de productos, o de actores problemáticos, son el punto de partida de un número creciente de innovaciones y transformaciones. O sea, en todo proceso de innovación hay algo que, vamos a decir, desaparece, o está reducido, o está reemplazado por algo nuevo. Es como una consecuencia. Tomamos un ejemplo. El teléfono celular, una de las consecuencias que tuvo es que hizo más o menos desaparecer los teléfonos públicos en la calle. Pero no era la intención inicial, fue una consecuencia. En este caso lo que estoy diciendo es que es la intención inicial, reducir el uso de algo que se volvió problemático. Entonces hay ejemplos que vamos a tomar, o sea, los vamos a llamar tecnologías, productos problemáticos, o que ahora están considerados en exceso. Este ejemplo lo conocen muy bien, ahí lo ven en todo lo que compran en el supermercado, ahí se señala bien la cuestión de exceso. Se vuelve problemático la presencia en exceso de algunas cosas, de algunos productos, con la idea de incitar a la gente a prestar atención a eso. Este es el primer paso. Ahora, más ejemplos, que ahí donde concretamente pasó por la idea de retirar algo. La agricultura orgánica básicamente es esto. O sea, la agricultura orgánica es una agricultura sin agroquímicos, una agricultura sin insumos químicos en general. Acá el sector de la alimentación está absolutamente lleno de estos ejemplos. Y acá algunas publicidades sin conservantes, sin colorantes, productos sin aceite de palma, por ejemplo, por el efecto que tiene sobre la salud, sin bisfenol A,
O sea, una cantidad de productos químicos que se identificaron como peligrosos para la salud del consumidor. Acá unos ejemplos un poco más exóticos. Está muy presente también en el sector de los cosméticos, con los parabenos. Me gustó mucho este ejemplo de la revista ahí está el sin por todos lados, o sea, se valoriza la foto sin artificios, sin maquillaje, sin retoques. O sea, se valoriza el hecho de lo natural, sin todo el uso de estas tecnologías que generan unos trastornos o impresiones falsas sobre lo que es la realidad. Muy presente también en la cuestión de nuestra relación con las tecnologías digitales, o sea, el hecho de la necesidad de desconectarse, el derecho a la desconexión, que en algunas empresas se hacen días sin email o sin tanta conexión. En el sector de los transportes, muy presente también, con la cuestión de reducción del uso de los autos, en particular en la ciudad, ahí con la alternativa que conocemos de las bicicletas de uso público. Y les decía, no son solo tecnologías, pero también a veces actores. Y ahí lo vemos en este sector que conocemos bastante bien, en el sector de investigación universitario, de la relación de venta directa entre el productor y el consumidor, el sin intermediario. Acá es el caso de una feria en Argentina, con esta valoración del contacto directo entre el productor y el consumidor. Ahí no se trata de eliminar una tecnología, sino reducir la importancia de un tipo de actor en las cadenas productivas y en las cadenas de comercialización. Lo que es interesante, que lo vimos en la sociología de la innovación o estudios sociales de ciencia y tecnología, no fue tanto documentado, entonces, este hecho de hacer sin o hacer con menos, los procesos que permiten llegar a este proceso de retirar algo. Lo que es interesante es que encontré este estudio hace poco, que es más de ciencias cognitivas, que retirar algo no es tan natural, o sea, está en nuestro casi antropológico, que para resolver un problema tenemos tendencia a pensar en agregar algo más para solucionar el problema, sino en lugar de buscar a retirar algo que sería problemático. O sea, me gustó mucho porque tiende a mostrar que es algo muy profundamente en nuestra mente, en la condición humana, en nuestra forma de pensar. O sea, agregar en lugar de retirar. Entonces, como le dije, la cuestión de la destrucción, el desapego, son temáticas que han sido poco exploradas. Y nosotros lo pensamos con mi colega Dominique Vanck, que fue mi director de doctorado, accesoriamente, hace un rato ya, conceptualizar eso, o sea, con esa idea de innovación por sustracción, trabajándolo a partir de un caso del sector agrícola, que yo estuve trabajando en mi doctorado, que es la agricultura de conservación, que lo dice bien la traducción en inglés del no-till. O sea, se trata de, cuando la gente habla de difusión de agricultura de conservación, piensa mucho en difundir algo nuevo, pero en la realidad, ¿qué pasa? Si nos ponemos los lentes del menos o del sin, se trata sobre todo de que la gente desadopte prácticas de trabajo del suelo. Labranza, que sea profunda o que sea superficial. O sea, lo podemos ver la historia al revés. En lugar de introducir algo, en este caso claramente es una innovación que la base es retirar o reducir una práctica existente y una práctica culturalmente muy pesada en la práctica, en la cultura del agricultor, digamos. Y ahí también, en esa palabra, bien, o sea, no-till, pero también en español la siembra directa, o sea, directa. Sacar algo, como la venta directa. El paralelo funciona bastante bien. Y entonces, lo que estuvimos haciendo en este artículo fue revisitar la sociología de la traducción, el Actor Network Theory de Michel Calon, de Bruno Latour, siguiendo esa simetría de apego-desapego, asociación-disociación. En esa teoría se considera que la innovación pasa por la construcción de redes sociotécnicas, nuevas alianzas con actores, con humanos, con no humanos, con tecnologías, enfocando siempre sobre la idea de construir nuevos vínculos, nuevas asociaciones. Nosotros en este caso estuvimos más atentos a la cuestión de cómo disociar el agricultor del arado, disociar el agricultor del trabajo del suelo, que sea profundo o que sea superficial. Ahí fue nuestro enfoque. Bueno, y también empezando a, como le dije después,
Esto lo apliqué o lo seguí trabajando, profundizando con el tema de reducción de agroquímicos, de pesticidas, y a la idea general de, digamos, de declive de tecnologías dominantes. Ahí hago referencia a un libro que va a salir al principio del año que viene. Me gusta mucho la imagen de cobertura, con una colección de análisis de caso de declive y declinio de tecnologías dominantes, con una colección de casos y ahí con una contribución mía sobre la cuestión de reducción de agroquímicos y alternativas biológicas. Bueno, también son reflexiones que se aplican bastante bien porque también fue uno de los uno de los grandes ejes de trabajo del Active Network Theory de Michel Calon, la construcción de mercados, o sea, la cuestión de detachment en la construcción de los mercados. O sea, para captar un nuevo cliente, lo tengo que disociar de la empresa que era su proveedor hasta ahora. Y ahí hago referencia a un número especial de esa revista que salió el año pasado, también con una colección de casos sobre la cuestión de desapego, detachment en la construcción de mercados. Entonces, volviendo a este libro, o sea, empezamos esta reflexión hace unos 10 años, aplicándolo a varias tecnologías, varios terrenos empíricos. Y entonces nos dijimos que valía la pena profundizar el debate, primero explorando la diversidad de campos empíricos. O sea, nos dimos cuenta que este concepto, esta reflexión generó resonancia en otros sectores que no tenían absolutamente nada que ver con la agricultura. O sea, gente que trabajaba en el sector de deporte, del material ultraligero, donde tenían que sacar materiales para ponerlo siempre más ligero, en, bueno, muchos sectores, en transportes. Entonces, una colección de casos para afinar un poco el análisis de los mecanismos de desapego, de disociación, de retirada. Caracterizar, porque esto fue un aspecto que no habíamos trabajado mucho, caracterizar los mecanismos de reapego, alternativas. Yo como productor, mañana si dejo de trabajar con agroquímicos, necesito alternativas. O sea, desapegarse de algo pasa por reapegarse con otras tecnologías o otras prácticas que permiten hacer efectiva, operacional, la intención de disociarse de tecnologías dominantes. O sea, caracterizar el hecho de que no es solo retirar, es también un mecanismo complejo entre disociar y asociar nuevas prácticas o nuevas tecnologías. Y el último punto, pensar la articulación o los arreglos entre estos dos procesos, entre el desapego y el apego, la importancia mutual, y considerar también ¿cómo decir? Este conjunto de tecnologías que van declinando y tecnologías que van emergiendo. O sea, la famosa curva que me comentó mi colega Lennart, mi colega Eva en el CIMIT, la X-curve, así de la tecnología que va declinando y la otra que va creciendo. O sea, este momento de encuentro, de transición entre dos tecnologías. Bueno, en este libro, entonces, son una colección de 13 capítulos. En la versión en inglés vamos a tener 17 capítulos el año que viene. Estudio de casos muy diversos, como les comenté. O sea, obviamente está bastante presente por nuestra orientación del tema alimentación y agricultura, pero también de energía, de religión, de salud, de industria química, de la gestión de los datos, de la construcción de los mercados. Y en la versión en inglés va a aparecer también cuestión del plástico, que obviamente es una de las tecnologías hoy que son de las más problemáticas, cómo gestionamos la salida del todo plástico. La cuestión de los adblocks, que todos conocemos, que nos permiten navegar en Internet sin publicidad. Y del sector de defensa también, con la salida que es muy de actualidad, la cuestión de armas nucleares. O sea, como le dije, sectores totalmente muy diversos, más allá de la agricultura. ¿Qué tipo? Esos son los sectores en términos de tecnología y productos. Trabajamos la cuestión de pesticidas, antibióticos, en salud tanto humana que animal, que también es una de las tecnologías muy problemáticas, o sea, cómo reducir nuestro uso de antibiótico que por ser usado tanto generó resistencias y problemas. La cuestión de vacunas, de la resistencia a vacunas, la alimentación sin gluten, la alimentación sin carne, la comercialización sin envases,
también problemático, que se está desarrollando mucho la venta sin embalajes de productos, sin envases. Sector de medicamentos, de productos químicos. Capítulos que van abordando escalas muy distintas desde los individuos, por ejemplo, cómo los individuos entran en el camino de, por ejemplo, la comida sin carne o la comida sin gluten, hasta grandes sistemas sociotécnicos, como en el capítulo de unos colegas que revisitaron el caso justamente de la agricultura de conservación y cómo generó sí o no una ruptura en el sistema sociotécnico, digamos, de la agricultura industrial, de la agricultura intensiva. Y voy a volver sobre esta pregunta después. Y último punto que estuvimos trabajando también en el libro, un eje transversal, que es la última parte del libro, la cuestión de la desintermediación de los mercados. Tomando el ejemplo que les mostré, cómo sacamos intermediarios en las cadenas productivas, en las cadenas de comercialización, o también en la gestión de datos. La gestión de datos, por ejemplo, como algunos movimientos sociales reclaman, o sea, la gestión directa de datos y no que haya en el medio intermediarios que hagan negocio con los datos de la gente o de los agricultores en este caso. Y también último punto, la cuestión de lo que exploramos bastante con el caso de la industria química y de los medicamentos, la cuestión de resistencia y estrategias industriales. Estamos conscientes que obviamente cuando tratamos de reducir tecnologías dominantes, atrás de estas tecnologías dominantes hay unas industrias potentes que producen estas tecnologías hace 50 años y que obviamente resisten por varias formas para que esas tecnologías sigan vigentes y no sean tan amenazadas por políticas públicas que pretenderían reducir su uso y su consumo. Bueno, 4 resultados o ideas principales transversales que salen de esta reflexión. La primera la dije en inglés porque me gustó en inglés. Volver a los orígenes, les voy a explicar. La segunda, los múltiples matices del desapego, entre extremidades del todo o el del nada. La cuestión de resistencia, como comenté. Y la cuestión, o digamos mejor, la interrogación entre hasta qué punto retirar tecnología genera una discontinuidad de los sistemas más grandes, de los sistemas sociotécnicos más grandes. Bueno, el primero, una observación transversal que vimos en varios casos, tanto en agricultura, salud animal, salud humana, todo lo que tiene conexión con la materia viva, con la biología. Vimos que la idea de retirar algo está asociada muchas veces a un ideal de pureza, de volver a una pureza que fue perdida por la introducción de tecnologías o de productos que habrían comprometido el funcionamiento, lo voy a poner entre comillas, natural de las cosas, porque después se puede discutir lo que es cultural, lo que es natural, vieja cuestión de la antropología. Pero, tomando ejemplo, o sea, esa idea central de que sacar tecnologías nos permite volver a unos equilibrios que habríamos perdido y a una cierta forma de autonomía. Ejemplos. Muchas veces cuando se pretende reducir el uso de agroquímicos, se pretende restaurar equilibrios biológicos, regulación biológica, que haría que sin las tecnologías, el medio ambiente, la naturaleza se puede defender sola. Es un discurso muy presente, obviamente se puede discutir, se puede entrar más en detalle, pero predomina esto de que sacar tecnologías invirtiendo en el funcionamiento de los ecosistemas para que cumplan funciones cumplidas por ahora por esas tecnologías problemáticas, pero sin los efectos problemáticos. Lo tenemos también con la cuestión de salud humana, con vacunas y antibióticos, que por el exceso habrían dañado a la inmunidad otra vez natural. O sea, si sacamos el uso excesivo de estos productos, los organismos vivos, los ecosistemas, van a restaurar propiedades naturales que cumplen las mismas funciones. También este último ejemplo, que es un capítulo que perdimos en camino, pero era un caso muy interesante, el tema de las pedagogías alternativas. Montessori, bueno, es la más conocida, pero hay un montón, con esa idea de menos intervención del profesor o del maestro
en el aprendizaje de los chicos, porque los chicos en ellos mismos tienen la capacidad de aprender, de desarrollar de forma más autónoma sus capacidades. Misma lógica. Sacamos algo o reducimos la presencia, el papel, la actividad de alguna entidad, que sea una tecnología o que sea un humano, en este caso, un profesor, un maestro, y enfrente una reacción que hace que el medio natural tiene las capacidades para sobrevivir o evolucionar o desarrollarse de forma equilibrada sin la intervención de estos actores exteriores. Es muy importante la noción de exterioridad en esto. O sea, salir de la importancia de estos actores externos para apostar sobre la capacidad interna de los sistemas, de los seres vivos, de los ecosistemas. Así es la idea. Entonces, una idea transversal que se observa una gran diversidad de casos. Y entonces esto, con esa idea de, por eso decía, volver a los orígenes, que volver a algo que se había perdido por el uso intensivo de tantas tecnologías o por tanta importancia que se había dado a algunos intermediarios. Misma cosa lo podemos considerar en el sector de la extracción agrícola y los vendedores de insumos, que muchas veces son acusados de solo les interesa vender a los productores y no les gusta al final aprender con los productores y los productores, a llenar la cabeza de los productores, y los productores pierden una cierta inteligencia, una cierta capacidad de innovación. Desapegarse de estos actores hace que el productor retomaría una cierta iniciativa. Eso es viejo, o sea, es la idea de los Farmers First de los años 70, 80, pero ahí viene esta idea también de minimizar el rol de estos actores externos para restaurar, dinamizar la capacidad de los productores a generar ellos mismos conocimientos e innovaciones. Segundo punto transversal, la cuestión del desapego y sus matices. O sea, cuando les presente así, desapego no es blanco o negro, no es todo o nada. O sea, muchas veces no es solo retirar o sacar en totalidad, sino reducir. Ahí nuestro colega Levely, trabajando en el caso de los circuitos cortos, de los mercados, él habló así de casi desapego, porque él estuvo trabajando sobre el caso de la alimentación escolar con abastecimiento local, viendo que si bien la intención era hacerlo 100% local, al final, o sea, fue más una hibridación de circuitos largos, circuitos cortos, y a veces también en circuitos cortos siguiendo pensando y actuando de la misma forma que se hacía en los circuitos largos. O sea que no es que de un día para el otro es todo o nada, sino más una hibridación y no un desapego total de los sistemas existentes y dominantes. También la cuestión de vacunas, que nuestra colega Laurence Monet trabajó en el caso de Canadá. Bueno, con el COVID, o sea, se dejó ver bastante bien la cuestión de resistencia a estas tecnologías, de la gente que pretende que el cuerpo se defiende solo y no necesita esas tecnologías. En el caso de Canadá, hablo más de, a partir de los años 60, la cuestión de excitaciones o selecciones de los ciudadanos. Otra vez, no es cuestión de no vacunarse contra nada, sino bien de elegir, de discutir la pertinencia de una o de otra. O sea, no todo el grupo de tecnologías, pero algunas tecnologías dentro de esta familia de las vacunas. También el ejemplo interesante, como les decía, de los productos a granel, los productos sin envase, que cosa que va creciendo bastante, de hacerlo compatible con los supermercados. Tal vez lo habrán visto, pero ahora los supermercados también están incorporando este tipo de servicio. O sea, uno viene con su bolsita y se viene sirviendo su bolsita o su botella reutilizable, cuando históricamente el movimiento a partir de los años 70 de los productos sin envase es un producto totalmente de oposición a los supermercados y en general de promoción de la agricultura orgánica. Y en su evolución reciente salió totalmente de la idealización inicial, anticapitalista, antisupermercado, para al final, de nuevo, hibridarse con los sistemas dominantes de hoy. Y también un caso ahí también muy interesante, nuestras colegas Jocelyne Porcher y Sébastien Mouret, que ellos trabajan sobre los movimientos de la gente rechaza el consumo de carne.
también, bueno, cosa que conocimos, el diseño de alternativas en laboratorio de la carne de laboratorio, todo esto. Y ellos muestran cómo estos movimientos, a veces la intención de retirar puede ir más allá de lo que era previsto. Y en este caso tomando el ejemplo de que militantes que al final terminan discriminando no solo la carne, sino la actividad pecuaria en general. O sea, no es solo no comer carne, es no criar animales. Cuando otros movimientos adentro dicen, no, no hay que erradicar todo. Hay diferentes formas de criar los animales entre la pequeña producción y la producción industrial, que sí, tal vez ella es más responsable del maltrato de los animales. O sea, no hay que tirar todo junto, es más también una cuestión de escala lo que queremos tirar, pero en este caso, como la intención de reducir el consumo de carne llevó a unas intenciones mucho más lejos de reducir la producción de animal en general y no solo el consumo de carne. Tercer punto transversal que les comenté, la cuestión de resistencias. Bueno, eso no, otra vez, no hay que tener mucha imaginación para pensar que la industria agroquímica tiene varios recursos para ir en contra de este movimiento, y no es la única, podemos considerar también energías fósiles, o sea, el lobby industrial y sus diferentes formas de actuar para ir en contra del movimiento de sustracción o de reducción. Lo que mostraron nuestros colegas sobre el caso de las sustancias químicas en los reglamentos europeos y la industria de medicamentos es cómo actúan esas industrias y sus redes de influencias en el Parlamento Europeo, en los parlamentos nacionales, para hacer un trabajo de delimitación de lo que es aceptable o lo que no es aceptable. O sea, el hecho de sacar una molécula, una familia de moléculas y trabajar sobre las fronteras de lo que está dentro de esa familia, lo que no está dentro de esa familia, son matices muy finas, pero que permiten hacer que una molécula no sea prohibida cuando otra es prohibida. O sea, es un trabajo muy fino, muy en profundidad, para influir el trabajo de escritura de las leyes, de los textos de acción pública, para influir sobre lo que al final es aceptable o lo que no es aceptable. Un caso bastante original es que este caso fue sobre la gestión de datos de los productores agropecuarios en Suiza. O sea, un mega proyecto de centralización de datos de los productores de cosecha y siembra de todos los itinerarios técnicos, con la idea de mejorar la producción, hacerla más sustentable. Pero era un proyecto. O sea, en este caso lo que estudiaron, un proyecto vendido como el proyecto que iba conocen el discurso de agricultura digital, numérica, que va a revolucionar, que va a mejorar todo, o sea, bueno, lo conocemos todos. Pero en este caso, o sea, era una promesa, un proyecto de implementar una plataforma de gestión de datos que no existía, pero sin existir, luchar contra la implementación de este proyecto fue casi imposible. O sea, la promesa de esto era tan fuerte que derrumbar un proyecto tan prometedor fue casi imposible. O sea, no solo es difícil a veces derrumbar lo existente, pero también derrumbar cosas que están viniendo o que están anunciando, ir en contra de los, acá acabaron con un aeropuerto, un megaproyecto también que no existía, es un ejemplo, pero lo hicieron. Pero bueno, en este caso es lo que se mostró. Y un caso también extremadamente original, nuestro colega Tomás Verdi trabajó sobre el movimiento en Francia que se llama Negawatt, o sea, la gente que promueve la reducción del consumo de luz, de electricidad. Y cómo estos movimientos, para promover esa iniciativa, intentaron darle un valor. O sea, crear valor a partir de algo que no se hace, que es como, medio paradójico, pero ahí se implementó todo un sistema como darle valor a lo que no hacemos más. Y que no está tan lejos del hecho de que, y es medio irónico, que se vende más caro unos productos que no tienen algunas cosas. O sea, sabemos que el mercado de lo orgánico es más caro por no tener algunos productos. O sea, menos tiene, más valor se le da. Y se valoriza mucho
en los cosméticos, en la producción alimentaria, en todo, como la publicidad que mostré. El hecho de no tener genera un valor agregado. Menos, más. Bueno, el cuarto punto es la pregunta que les hice al principio. La respuesta es no. ¿Por qué? Nuestros colegas, Piamano Joly y colegas, volvieron al caso que nosotros habíamos estudiado hace 10 años de agricultura de conservación. Ojo, en el contexto de agricultura europea, digamos. No en la pequeña agricultura de como se hace ahora acá, por ejemplo, en México, en América Central o en muchos países de África. Se desarrolló mucho la siembra directa en Francia con la idea de proteger el suelo, cosa que es en todos los países, por cuestiones económicas también, pero se insistió mucho en la cuestión de vamos a conservar el suelo. O sea, con una retórica ambiental, cosa que es muy fuerte en Europa, como lo saben, o sea, la sociedad le presta mucha atención y fue un tema tomado por las políticas públicas de manera muy fuerte. Entonces, la pregunta fue si sacar la labranza permitió escaparse del sistema sociotécnico dominante de la agricultura industrial de grande escala y de uso importante de insumos químicos. Y la respuesta es absolutamente no. No es porque sacamos una tecnología que nos escapamos totalmente de un sistema dominante. O sea, sacar el uso de agroquímicos, o sea, se puede hacer igual la agricultura orgánica de forma muy industrial, con circuitos largos, con poca remuneración de productor, o sea, se puede repetir exactamente el mismo sistema si sacamos nada más una tecnología y no pensamos la cosa de forma más sistémica. Es lo que mostramos también con la cuestión del control biológico. O sea, la pregunta es la siguiente: si las tecnologías alternativas son suficientes para derrumbar las tecnologías dominantes. Tomamos el caso de los agroquímicos y el control biológico. El control biológico, o sea, es usar microorganismos o macroorganismos para, de cierta forma, reemplazar, entre comillas, el uso de productos químicos. O sea, lo que estamos viendo ahora es que estos productos biológicos existen hace mucho tiempo, o sea, hace tricograma, hace 30, 40 años que se usa, existe hace mucho, y hoy está en pleno crecimiento, todos hablan de bioinsumos, hay mucho movimiento industrial, pero para nada se concretiza en, digamos, una ruptura en la cuestión de los insumos químicos. La mejor ilustración, estuve trabajando sobre el caso de Brasil, Brasil hasta hace 4 años tenía una Asociación Nacional de Industrias de Control Biológico y una Asociación Nacional de Industrias de Agroquímicos. Las grandes empresas de agroquímicos empezaron a diversificarse, a invertir mucho dinero en el sector del control biológico, exactamente la misma cosa que hace el sector petrolero, digamos, que invierte en energía solar, en energía eólica. Y hace 3 años en Brasil, literalmente fusionaron las dos asociaciones. O sea, ahora hay una sola asociación de control de plagas para la agricultura. O sea, la generación y el crecimiento de alternativas tecnológicas no significa para nada que las tecnologías dominantes van a desaparecer a corto plazo. Es más una cuestión de coexistencia de tecnologías y sobre todo una cuestión de tiempo. Es sobre todo una cuestión de tiempo que todo no se hace un día para el otro, tanto para la política pública, tanto para la industria. Y ahí el gran éxito que tiene el concepto y la palabra de transición. O sea, ahí todos hablamos de transición ahora. Pero transición justamente es porque transición toma tiempo, no es algo brutal, no es ruptura, y porque en la realidad es verdad que en general pasa mucho más así, de forma más a largo plazo que a corto plazo. Si no, se llama revolución y no es transición. Y en cuestión de tecnologías, para sacar tecnologías existentes y problemáticas, revolución hay muy pocas. También la cuestión de antibióticos, o sea, el caso de Francia es interesante porque hubo una política muy fuerte de reducción de antibióticos. En paralela teníamos una reducción de agroquímicos que no funcionó para nada y otra de antibióticos que funcionó bastante bien, con una buena reducción, pero otra vez, o sea, para nada generó una interrupción en el, digamos, en el paradigma general de la ganadería industrial. O sea, tampoco es que generó una interrupción de este sistema dominante.
Bueno, unas conclusiones y perspectivas para terminar. Lo que les estoy mostrando es que es una tendencia actual, creo muy fuerte, con el tema del desarrollo sostenible, la sostenibilidad, el cuidado a la salud, al medio ambiente, la conciencia que tenemos de que algunas tecnologías o productos han generado problemas, más allá de haber generado también soluciones, pero ahora nos estamos dando cuenta de las consecuencias negativas que tienen. Y estos casos, este momento que estamos viviendo, nos permite poner luz sobre este proceso de disociación, claramente. Como lo dije al principio, todos los procesos de innovación tienen un componente de que algo va a desaparecer o algo va a reducir. Pero como la reducción es el punto de partida de este movimiento, ahí nos permite observar de forma mucho más clara los procesos que están ahí atrás de la sustracción, de la reducción, del desapego. Como le dije, es un componente de todos los procesos de innovación, es más visible con este tema de innovación por sustracción retirada, pero existe por todos lados. Ahí también le robé el esquema ese a Eva y Lennart, que lo estuvimos trabajando ayer, la cuestión de X-Curve, o sea, cómo se van cruzando las curvas de tecnologías declinando y otras que van emergiendo. Y un último punto es que es uno de los capítulos que viene en la versión en inglés, nuestro colega Peter Stegmaier en Países Bajos, que es muy interesante, que es la cuestión del mantenimiento de la retirada. O sea, si bien podemos tener la intención en algún momento de decir, abandonamos esta tecnología. Hablando de insumos químicos, lo hizo Sri Lanka hace poco. Se fundió el país y se fundió el sector agropecuario porque de un día para el otro decidieron prohibir el uso de agroquímicos. Se fundió y ahora están volviendo a usar. El caso de energía lo da a ver de forma muy clara en este momento. O sea, como Alemania decidió salir de la energía nuclear hace 3, 4, no, hace un poco más, después del accidente de Fukushima, y que el contexto actual de la crisis energética lleva al gobierno alemán a entonces reactivar el plan de al final seguir usando la energía nuclear. Y la ironía de la historia es que lo está anunciando un ministro de la Economía que viene del Partido Ecologista. Pero así es la historia, o sea, tenemos que pensar, una vez que logramos salir de un régimen dominante, de una tecnología dominante, todo el trabajo de mantenimiento para que no vuelva, o para que no tengamos que volver al uso de esa tecnología a largo plazo si las condiciones, el entorno, el ambiente cambia, tanto a nivel político, natural, todo esto. Y bueno, con esto termino. Muchas gracias.